salvé yo. facilito, ¿cierto? Entonces van a tener el día 13 todo el día para estudiar. Porque no va a haber teoría de epidemiología. El miércoles 13. El 13 no va a haber teoría. El miércoles anterior va a ser 2 clases. ¿De Ah, acuerdo? Entonces usted va a tener para estudiar, para probar ese cursillo. Para que se tenga que preparar para el gran curso de epidemiología. profe, creo que se le nota demasiado la barriga en la cámara. Sí, no. Bien, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hacer el tema de epidemiologías de enfermedades no transmisibles más frecuentes. Vamos a hacer una introducción pequeña. Vamos a hablar ampliamente de la epidemiología de enfermedades no transmisibles y también de la epidemiología de los factores de riesgo. Hablaremos un poquito de qué es factores de riesgo y terminaremos hablando sobre las formas de intervención en enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles se conocen también como enfermedades crónicas. Estas enfermedades usualmente son de larga duración, son de evolución lenta, ¿no? Y requieren un control y un tratamiento regular, periódico, continuo, porque si no, se asocian a las complicaciones comunes que se producen en estas enfermedades tipo crónicas y a una mortalidad temprana. Y estas enfermedades están asociadas a factores de riesgo que vamos a ver poco a poco en el transcurso de la presentación. Las 4 principales enfermedades no transmisibles son las cardiovasculares, y dentro de ellas el infarto miocardio agudo y los agentes cerebrovasculares, el cáncer, todas las formas de cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, entre ellas asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la diabetes mellitus, la de 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. Veamos entonces ahora la epidemiología de la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Este gráfico nos muestra el top de las 10 causas principales de muertes a nivel mundial y en América Latina. En la parte superior ustedes pueden ver a nivel mundial para el año 2015, para ambos sexos y para todas las edades, que la primera causa de muerte es la enfermedad isquémica cardíaca y la segunda causa los accidentes cerebrovasculares. En tercer lugar, a nivel mundial están las neumonías. Y en cuarto lugar, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y en quinto lugar, aparece una forma de cáncer, especialmente la respiratoria, y dentro de ella la pulmonar. Y en sexto lugar, recién diabetes mellitus. Entonces, ustedes pueden observar ahí que de las 6 primeras causas, de las 10 top, 5 son no transmisibles y solamente una transmisible, que es la neumonía. Las diarreas están muy abajo, en el 8º lugar, y la tuberculosis en el 9º. En el caso de las Américas, también para ambos sexos y todas las edades, la primera causa también es el infarto, el segundo también es el accidente cerebrovascular, pero en tercer lugar aparecen las enfermedades mentales, no dentro de ellas la enfermedad de Alzheimer. En cuarto lugar aparecen las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, en quinto lugar diabetes, y recién en sexto lugar aparecen las neumonías. Es decir, en América Latina, las no transmisibles son principalmente las causas de mortalidad, inclusive se pone a las enfermedades mentales, ¿no? Y recién en séptimo lugar aparece la forma de cáncer pulmonar o respiratorio. En el primer gráfico, en la parte superior izquierda para ustedes, aparece la proporción de muertes debido a enfermedades no transmisibles ocurridas en sujetos menores de 70 años. Y ustedes pueden observar que la mayoría, bueno, ahí no se nota muy bien, pero ustedes tienen la presentación. La mayoría, según la prevalencia que se pone, está por encima del 30%. Y casi el 75% de las muertes
a nivel mundial se producen en países de ingresos medios y bajos. Entonces, uno podría pensar que las enfermedades no transmisibles son un problema pues, de países desarrollados, de Canadá, de Estados Unidos, de Europa. Pero fíjense ustedes que las causas de muertes, las proporciones mayores, no se encuentran en esos países desarrollados. Se encuentran más bien en los países más pobres y los de ingreso medio. Y por eso es que se concentra la mayor proporción en el África. Más adelante veremos cuáles son los factores de riesgo que inducen que eso sea así. Sin embargo, cuando examinamos la tasa de mortalidad, y cuando hablamos de tasa de mortalidad hablamos de tasa de incidencia, ¿no? La incidencia de muerte por enfermedades no transmisibles es mayor en Asia, norte de Asia, todo lo que es Rusia, ¿no? Mongolia y también en el norte de África. Sigue siendo, en el caso de África, países de ingresos bajos. Ahora, si bien es cierto, por ejemplo, estoy mostrando información de menores de 70 años, es para hacerle notar que efectivamente no tenemos información de mayores de 70. No hay información de mayores de 70. Desconocemos cómo es el comportamiento en mayores de 70 años. Presumimos que las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte, porque a mayor edad la prevalencia de enfermedades no transmisibles es mayor. Pero lo que quiero resaltar aquí es cuán importante es saber que aún si no eres anciano, no eres adulto mayor, la probabilidad de tener enfermedad no transmisible es grande. Entonces ustedes pueden observar que la diferencia que hay entre hombres y mujeres, donde existe mayor muerte. Y eso lo ven según el degradé, donde hay la coloración más intensa, ahí hay mayor mortalidad. ¿Dónde se ve más? ¿En mujeres o en hombres? En hombres, ¿no es cierto? Y ustedes observan nuevamente que en África y en Asia del Norte, o en el norte de Asia, son donde la mortalidad es mayor. Pero también en América del Sur. Fíjense, en América del Sur tenemos ahí Colombia, Brasil y Bolivia. Además de, donde es peor, en América del Sur es Guyana. Ese chiquitito es Guyana. Pero es más en hombres. Pero cuando lo vemos específicamente por el tipo de enfermedad, cuando lo vemos específicamente por, en este caso, por enfermedad cardiovascular, podemos observar que las causas principales de muerte vuelven a encontrarse en el norte de Asia y en África. Todo África prácticamente. Todo África. Y observen ustedes que en el caso de América del Norte, donde uno presumiría que debería ser menos o mayor, no hay mucho dato, ¿no? Es más bajo, menos de 200% por cada 100.000, y en Europa tampoco. Con excepción en América Latina de Guyana, que Guyana sí tiene un valor tan alto como más de 500 por cada 100.000 habitantes. Para el caso de cáncer, ustedes también pueden observar, se repite la figura, ¿no? La parte de Rusia, que hacia el norte de Asia. En este caso ya el cáncer llega inclusive, a diferencia de cardiovascular, también compromete China, ¿no? Este de aquí es China, Mongolia, Kazajistán, están comprometidos. Y en el caso de América del Sur, Uruguay, más que Argentina, Guyana nuevamente. Ahora, ¿por qué razón creen que hay esa incidencia, esa tasa de mortalidad en América, en el caso de Sudamérica, en Argentina y en Uruguay? ¿Cuál es la diferencia de Argentina y Uruguay con el resto de países de América del Sur, por ejemplo? En lo que se refiere a dieta. La carne. Ellos consumen bastante carne roja, ¿no? Porque los polleros, ¿quiénes son? Peruanos. Los polleros somos nosotros, ¿no? ¿Y qué pasó? Lunes pollo, martes pollo, miércoles pollo, jueves de pamita. Hay pollo broster por todos pollo, lados. sábado pollo, domingo pollo, ¿no? Pescado ni lo vemos porque, a pesar de que nuestro país es rico
en pescado no has consumido un poco. Lo que comen pescado más es el norte del país. Y los que ¿No? viven cerca de De la Chimbote playa. hacia adelante, cualquier cantidad de pescado, acá consumimos un poco de pescado. Y posiblemente en Argentina consuman poca fibra, ¿no? Porque, por ejemplo, la fibra protege contra el cáncer, para varios tipos de cáncer, especialmente cáncer de colon. Dicen que Argentina es Frutas y un país verduras parrillero o algo así. es bajo el consumo en Argentina. Las enfermedades respiratorias crónicas también se repite, pero a diferencia de los anteriores, por ejemplo, a diferencia de cáncer y de enfermedad cardiovascular, las enfermedades respiratorias crónicas se producen más en la India, en China y en el sur de Asia en general, ¿no? Y también en el sur de África. En el sur de África. En América Latina, incluyendo Estados Unidos, también hay una buena prevalencia. En el caso del Perú está menos del 25 por 100.000 habitantes. Y en el caso de diabetes, fíjense cómo se concentra en el África. Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente y en Oceanía y parte del sur de Asia. Y también miren cómo se concentra en América del Sur, especialmente en México, por ejemplo, que está en América del Norte. En México, miren la concentración de mortalidad por diabetes mellitus. O sea, dentro de los países que tienen un exceso de carga de enfermedades no transmisibles, a diferencia de los demás, es México y Chile. Eso ¿No? sí está México curioso. y Chile tienen los que tienen más problemas de enfermedades no transmisibles, ¿no? Pero México está a la cabeza. Pero lo otro que quería hacerles notar en esta gráfica es, por ejemplo, que para el año 2012, que es la información que les estoy presentando, aproximadamente se producen 17 millones de muertes por enfermedad cardiovascular. La mitad de esos 17 millones es por cáncer, 8.2. La mitad de esas muertes es por enfermedad respiratoria crónica, 4 millones. Y casi la mitad es por diabetes, 1.5 millones. En América Latina, las enfermedades no transmisibles también afectaron más a hombres que a mujeres, como ustedes pueden ver en el gráfico, en la intensidad de color, especialmente en Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil, Bolivia, son los países que tienen mayor prevalencia de muerte por enfermedades no transmisibles. Veamos ahora cómo está la información en el Perú. Tenemos acá información de mortalidad para el año del año 2000 al 2012. Tenemos información de varones, las líneas continuas, y la línea intermitente para el caso de mujeres. Tenemos enfermedades cardiovasculares, tenemos cáncer, tenemos enfermedades respiratorias crónicas y tenemos diabetes. Como ustedes pueden observar, las respiratorias crónicas y las diabetes son las más bajas, y la que está a la cabeza, y especialmente en varones, es enfermedades cardiovasculares. Pero en todas ellas, en las 4 enfermedades principales no transmisibles, siempre es más en varones que en mujeres, ¿no? Las líneas continuas están encima de las líneas discontinuas. Para este mismo año, para el 2012, tienen acá la proporción de mortalidad distribuida. Y podemos observar, por ejemplo, que las enfermedades cardiovasculares representan el 22%, cáncer 20%, respiratorias crónicas 4% y diabetes 2%. Y otras enfermedades no transmisibles, dentro de ellas, por ejemplo, pueden estar las mentales y otras más, están alrededor del 18%. El total representa el 66% de mortalidad por enfermedades no transmisibles en el país. Para el año 2012, o sea, para el 2019, esa proporción puede haber incrementado un poco más. Pero, en resumidas cuentas, de cada 3 personas que mueren en el Perú, 2 son por enfermedades no transmisibles. Lo otro es que ustedes pueden observar en el gráfico superior,
Tenemos información del año 90, la barra azul, año 2000, la barra amarilla, y 2006, la barra roja. Y podemos observar que en el caso causas externas, no transmisibles y transmisibles, que en el caso de las no transmisibles, conforme han pasado los periodos de años, las no transmisibles están incrementando y más bien las transmisibles están disminuyendo. Y aquí podemos observar de la información desde el 87 al 2007, ¿no? Son 30 años. Podemos observar que en el caso de las enfermedades transmisibles, que es la línea azul, cómo se disminuye en el tiempo, y más bien cáncer y enfermedades del aparato circulatorio, amarillo y rojo, cáncer y cardiovascular, empezaron en pequeño, al 87, y se están incrementando progresivamente, lento pero progresivo, se están incrementando como causa de muerte. Ahora, esto que se produce en el país, no solamente se produce en el país. Cuando hicimos la clase de transición epidemiológica y transición demográfica, recuerdo que les mencioné que la transición demográfica y epidemiológica es diferente en cada región del país, ¿cierto? Bueno, esto lo demuestra. Por ejemplo, esta es información de 1990. Y fíjense que en Lima y Callao, que son las que están acá, las causas de enfermedades no transmisibles están más del 50%. Y las transmisibles son poquitas, que son las barras celestes. Pero para Apurímac, Ucayali, Madre de Dios y Huancavelica, las no transmisibles representan poquito, alrededor del 30%. Y las transmisibles son las que más perjudican en lo que se refiere a mortalidad. Entonces, definitivamente, acá hay una transición demográfica y una transición económica diferente a ese de acá. Pero de 90 al 2006, fíjense cómo se han incrementado las no transmisibles en 16 años. ¿En cuánto estamos? Alrededor de 50-60%. Es decir, casi ha duplicado la mortalidad por enfermedades no transmisibles en las regiones que más han demorado su transición demográfica y su transición epidemiológica. La diabetes mellitus, por ejemplo, se hace vigilancia, pero vigilancia hospitalaria. No se hace vigilancia en establecimientos de salud, ¿no? Entonces, los hospitales, tanto de MINSA como de salud, vigilan diabetes mellitus. Entonces podemos observar que hay algunas diferencias. Por ejemplo, el número de casos en salud es mucho menor que el número de casos en MINSA. Bueno, eso puede ser también producto de la población, ¿no? Tenemos más población que pertenecen al MINSA, que es alrededor del 80% de la población total, y algo de menos del 20% es de salud, porque recuerden que además de eso tiene todavía sanidad, ¿no? Fuerzas Armadas, sanidad de fuerzas policiales y las privadas que están ahí. Entonces, menos del 20%, entonces, pero sin embargo, el número de casos casi cuadruplica respecto a eso, porque acá el límite está en 400, pero acá el límite está en 1600. Entonces, por ejemplo, el gráfico lo he puesto de esa manera para que se pueda más o menos equivaler la misma cantidad el mismo grupo etario más o menos a la misma línea. Entonces, ¿a qué edad en salud tienen la cima de casos, por ejemplo, de diabetes mellitus? 65, 63, pero en el caso de MINSA, 60, 64. pero diríamos que va entre 50 y 64 años, porque ahí hay un grupo, que hay una meseta grande, más gruesa, de casos que se presentan allá. ¿Qué otro observan ahí? ¿Cómo es el comportamiento de diabetes mellitus por sexo? Ahí tienen la diferencia, ¿no? Tienen ahí rosadito femenino y como que en azul el masculino. salud está parejo, pero en MINSA como que algo raro pasa. Así es, ¿no? En salud pareciera que está más o menos parejo, equivalente, pero en el caso del MINSA, las mujeres son las que tienen más frecuencia de diagnóstico de diabetes mellitus. No me explico. Ahora, eso también puede tener su explicación, ¿no? Porque ya es conocido que las personas que más acuden a la atención de salud son las mujeres, ¿no? Sean como mamá o sean como pacientes. Ustedes ven pocos adolescentes en los consultorios del Ministerio de Salud y ven poco varón, ¿no? Porque las personas que más acuden son mujeres. Explicación de su parte, profesor. ¿Perdón? Usted es varón. A mí me da curiosidad saber por qué hay... ¿Cuál es la explicación?
A ver, lo veremos más adelante también. Pero una de las razones es que el varón, que usualmente el usuario del MINSA es la gente que no tiene acceso a un trabajo formal, por tanto su nivel socioeconómico es menor, y puede ser que inclusive la atención corra a su cuenta, es decir, le cueste de su bolsillo. Entonces no acude porque uno tiene que trabajar, porque si trabaja no come él y no come su familia, y porque a pesar de que esté enfermo se la tiene que aguantar porque no está grave, pero, y cuando ya está grave recién va al establecimiento de salud. Entonces eso es lo usual, ¿no? Eso es lo que usualmente ocurre. Eso podría explicar por eso es que la demanda es mucho mayor. Normalmente en el país, en el Perú, la mujer es de casa y el hombre es el que trabaja, ¿no? Por lo menos en la generación que está económicamente activa ahorita, ¿no? Eso con ustedes puede ir cambiando porque cada vez hay más estudiantes de medicina mujeres, por ejemplo, y me imagino que en las demás carreras puede ser similar. Este es otro para ver que tanto en MINSA como en salud la diabetes tipo 2 es la más frecuente, ¿no? Y la más común. Más del 90% de los casos que han entrado al sistema de vigilancia corresponden a diabetes tipo 2. Y aquí, para observar que la diabetes controlada o estable es más o menos alrededor del 50%, poco más, un poco menos, tanto para MINSA como para salud, ¿no? Que la descompensación está alrededor del 18 al 20%, tanto para MINSA como para salud, pero que los complicados están más en salud que en MINSA, ¿no? Y ahí está también la explicación de lo que le digo, ¿no? Por ejemplo, puede ser que estos, como son de salud, son los que están adscritos, ¿no? Y son los asegurados directos, y son los que tienen que trabajar, pero si no trabajan, no los botan de trabajo, entonces están obligados a ir a trabajar, y entonces cuando están en la fase más complicada, recién acuden al hospital. Lo otro podría ser que el acceso en salud, por ejemplo, es más difícil, ¿no? Tú vas a hoy día emergencia, te atienden, te dan tu calmante y te dicen, por favor, regrese por consultorio externo. Vas al consultorio externo y dicen, regrese en 6 meses. Total. ¿No? Entonces, en 6 meses a lo mejor ya estás acá, ¿no? Ese puede ser uno de los problemas. Y esto es vigilancia de cáncer, del 2016, sacado de la CIS, del cáncer del 2016, y ¿qué pueden observar rápidamente en ese gráfico? De nuevo les ganamos. No creo que eso sea. Las damas nos ganan de lejos, ¿no es cierto? Las damas ganan de lejos, ¿no? A los varones hay más cáncer en mujeres. ¿Y en qué edad empieza el cáncer a hacer problemas en las mujeres? Ay, dice a partir de los 25, 29 y 20. 20 años, por ejemplo, acá tengo casi 30, incluso y acá son antes. 60, ¿no es cierto? Acá duplica, pero en el siguiente quinquenio quintuplica. Acá son 20 cositas de y acá son 15, 100. 19. Entonces, acá a los 25 años empieza el gran problema. ¿Dónde alcanza su cima? En el caso de las mujeres, 50 a 54 años. Y en el caso de los varones, 65 a 69 años. Entonces, en las mujeres está más adelante. Y hay varios factores relacionados a eso, ¿no? ¿Es porque uno ya de ellos, va por más al ejemplo, hospital? es el tipo de cáncer que les aqueja. Los dos principales, ¿cuáles son? Mama y uterino. Cuello uterino y mama, al revés, ¿no? Cuello uterino y mama. Entonces, eso es las grandes lecciones de ese gráfico. Y porque usted dijo que supuestamente en la parte pobre como que los varones no van casi nunca, casi al registro de control o algo así. Lo otro que podemos observar en ese cuadro, por ejemplo, en el lado izquierdo, ustedes pueden ver que el cáncer de cuello uterino es el principal. El 21% de los que están en el sistema de vigilancia corresponden al cáncer de cuello uterino. O sea, 1 de cada 5 diagnosticados de cáncer es mujer y tiene cáncer de cuello uterino. En segundo lugar está piel, luego sigue estómago, luego aparece mama y luego recién aparece próstata como algo específico de los varones. Y luego detrás de ello está colon, recién, que es tanto estómago como colon es para ambos sexos. Y ustedes observan que en el caso de estómago la mayor frecuencia está en varones, pero en el caso de colon la mayor frecuencia está en mujeres. Pero eso no es lo importante es cómo se diagnostica y cómo llega el paciente con cáncer al sistema. Fíjense, cuando debería ser al revés, 2
de cada 3 pacientes diagnosticados por cáncer llegan con presentación clínica. Es decir, llegan con sintomatología, llegan con molestias, ¿no? Tienen una molestia y finalmente se detecta el cáncer. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que vengan con presentación clínica? ¿Qué significa? Significa que el cáncer está avanzado, que ya se puede hacer muy poco, que solamente estamos diagnosticando y le digo, señora, tiene usted cáncer, regrese a su casa, no puedo hacer nada. Entonces, sin embargo, el tamizaje, que debería ser la principal fuente de diagnóstico, no llega ni al 10%. Es decir, una de cada 10 personas que padecen cáncer, apenas uno de cada 10, en este caso uno de cada 11, son diagnosticados por tamizaje. Esa cifra debería aumentar, definitivamente, en el país. Y esta cifra es alentadora, en cierta forma. ¿Por qué? Porque en el 2011, el 20% de las mujeres del caso de cáncer de cuello uterino fueron diagnosticados usando técnica de tamizaje. ¿No? Dentro de ellos, el Papa Nicolau. Pero es el 20%, o sea, una de cada 5 mujeres se diagnostica cáncer de cuello uterino a través del Papa Nicolau. Una de cada 5. ¿Y qué pasa con las otras 4? Llegan con presentación clínica. Pero eso ha mejorado porque para el 2016 representa casi un poco más de un tercio, o sea, una de cada 3. Era uno de cada 5, ahora es uno de cada 3, que son diagnosticadas de cáncer de cuello uterino por Papa Nicolau. Sin embargo, uno de cada 3 sigue siendo poco. Sigue siendo poco. Y veamos el problema con más detalle. Por ejemplo, para la primera barra, mujeres que tienen prueba de Papa Nicolau en los últimos 3 años, miren, solamente el 55% para el 2014 y 61% para el 2018. Que es la última información que tiene, porque recuerden que el 2019 está en transcurso. Y la información de este año recién va a salir en el primer trimestre del próximo año. Entonces, esa es la información última que tenemos. O sea, un poco más de la mitad se hace en Papa Nicolau. Pero fíjense, la segunda barra celeste, que apenas se nota, ¿cuánto de lo que se hace en Papa Nicolau conoce su resultado en los últimos 3 años? 79, 77, 79, 83 y 82. Es decir, el 80% de las mujeres que se hacen Papa Nicolau van por resultados. Hay un 20%, una de cada 5 mujeres se hace Papa Nicolau y no le interesa su resultado. Y ahí también hay un problema en el sistema, porque en realidad el sistema no entrega de manera inmediata el Papa Nicolau. Se toman su tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ya finalmente la paciente no va por el resultado. Entonces, es parte culpa de la mujer, pero también es parte de culpa del sistema. ¿Y cuántas mujeres? Porque recuerden que tenemos cáncer de cuello uterino y cáncer de mama en mujeres. ¿Cuántas mujeres se hacen examen clínico de mama en el último año? 22%. Solamente una de cada 5. Y esto se puede hacer desde temprana edad, ¿es cierto? Debiendo factores de riesgo, si hay antecedentes familiares. Y este también. ¿Desde qué edad debe arrancarse a hacerse Papa Nicolau? ¿A partir de qué edad? 20, 21, 20, 21, 20. Apenas haya iniciado relaciones sexuales. Y si tiene más de una pareja, o tuvo más de una pareja, con mayor razón. Con mayor razón. Independientemente de la edad. Ya demostré en uno de los gráficos anteriores que el problema del cáncer en la mujer arranca a partir de los 20 años de edad, ¿cierto? Si ya tuvo relaciones sexuales con más de una pareja, debería hacerse su Papa Nicolau anual. Entonces yo me salvé. Sin comentarios. Y en el caso del examen de mama, en el último año, decíamos que es una de cada 5. Y con mamografía, en los últimos años, porque también depende de la edad la mamografía se puede hacer a partir de los 40 años de edad, apenas también cercano al 20%, ¿no? 16, 17, 17% para el último año 2018. Menos del 20%. No le veo también, problema. una de cada 5, examen clínico o mamografía. Pero el examen clínico se puede hacer antes de los 40 años. Más aún si hay antecedente familiar de cáncer de mama
Recuerden, por ejemplo, ustedes que Angelina Jolie es un ejemplo de valentía, de decisión en ese caso. Ella tenía antecedentes familiares muy grandes, muy importantes. Se hizo la prueba genética y se encontró que ella tenía factor de riesgo. Y decidió por hacerse la mastectomía radical de ambos senos. Entonces, ella tenía una alta probabilidad de hacer cáncer de mama. Y decidió por lo radical, pero para conservar su salud. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿cuántas personas, o mejor dicho, cuántas mujeres tienen la decisión de hacerse este examen de manera regular? Ya, yo no hablo de mamografía porque la mamografía requiere a partir de los 40 años recién hacerse la mamografía, no se puede hacer antes. Pero el examen clínico, o cuando se hace el autoexamen por lo menos. Entonces, no hay cultura de prevención en nuestro país. Epidemiología no debe limitarse a hacer vigilancia solamente del daño. A veces queremos saber cuántos han tenido diarrea, cuántos han tenido neumonía, cuántos tienen polio, cuántos tienen tosferina, cuántos tienen cáncer, cuántos tienen el síndrome de Guillain-Barré. Pero no solamente eso hay que vigilar también los factores de riesgo. Entonces, hacemos vigilancia de factores de riesgo también. Entonces, una de las misiones importantes de la epidemiología es justamente hacer vigilancia de factores de riesgo. Y existen tres tipos de factores de riesgo. Factores de riesgo no modificables, y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la edad. Nadie puede cambiarse la edad. Las chicas quieren cambiarse la edad, disminuirse, pero no se puede. La raza, no se puede, y el sexo tampoco. Por ejemplo, en el caso de la edad, ya hemos visto que algunas enfermedades están asociadas que a mayor edad, mayor riesgo de enfermar, ¿no? En el caso de sexo también hemos mencionado que, por ejemplo, en el cáncer de colon hemos visto que es más frecuente en mujeres, y en el caso de estómago es más frecuente en varones. En el caso de raza, por ejemplo, la hipertensión arterial es mucho más frecuente en la raza negra, tiene una predisposición a hipertensión arterial. Entonces, esos son factores en los que no se pueden modificar bajo ninguna forma. Profesor, Sin embargo, según la urbanización, la globalización, el envejecimiento y la tecnología, han aparecido factores de riesgo modificables. Dos principales: dieta inadecuada y inactividad física. Dos principales. Y el consumo de tabaco y el consumo de alcohol también como algo que se ha ido produciendo en el tiempo, pero que se pueden modificar porque bajo la actitud y el estilo de vida uno puede ir modificando. Estamos acostumbrados a consumir comida rápida, comida chatarra, comida con mucha grasa, mucha sal, y eso nos perjudica y nos predispone a algunas enfermedades no transmisibles. La inactividad física también. Pero existe un tercer tipo de factores de riesgo, que son los factores de riesgo intermedios. ¿A qué se le llaman los factores de riesgo intermedios? Son aquellos daños, ¿no? Daños porque son daños, que en algún momento se comportan como factor de riesgo. Por ejemplo, hipertensión arterial. Hipertensión arterial es una enfermedad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si consumimos dieta extremadamente salada, ¿no? Tenemos tendencia, si hay esa predisposición familiar, a hacer hipertensión arterial. Y les pongo a recordar. Yo recuerdo, hace muchos años, que cuando me iba al circo, me iba al cine, me daban el pocor en unas bolsitas tamaño de una taza. Bolsitas chiquitas, tamaño de una taza. Y obviamente me compraba una nomás, ¿no? 12 era un delito. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo ven el pocor? En baldes, ¿cierto? Y ese es salado, ¿no? Y para colmo, para una persona a veces. ¿No? Y ese es salado. Las gaseosas eran frascos chiquitos, ¿no? O en tacitas, en vasitos pequeños. ¿Cómo es la gaseosa ahora? Su botella. Unos vasos extra grandes, ¿no? Que la tienes que cavar. Porque te da pena dejar la receta ahí. Sí, no por las hay gaseosas, en mis tiempos habían solamente 3 tamaños, ahora hay de 3,5 litros. Y se acaba, ¿no es cierto? Y eso ya llegó también al alcohol, ¿no es cierto? Ahora hay botella de litro, ¿no? Y hay de litro. Y seguramente más tarde que temprano va a aparecer, o perdón, más temprano que tarde va a aparecer la de 3,5. 3,5. Entonces, el consumo de una dieta excesiva en sal te produce el daño de hipertensión arterial. Pero el daño de hipertensión arterial también es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Entonces, los factores intermedios se presentan como daño y como factor de riesgo a la vez. Sin embargo, siendo un factor intermedio, la hipertensión no es modificable.
Pero si vemos hiperlipidemia e hiperglicemia, que también tienen que ver con dieta inadecuada, el exceso de consumo de grasa, por ejemplo, estamos en octubre, mes de Pasión turrón, criolla y excesiva turrones. grasa trans, cantidad de grasa trans, Me llega. y le llega. Me comí uno antes de que pusiera este mes. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso conduce a hiperlipidemia. Hiperglicemia igual, el consumo excesivo de azúcar, de gaseosas. ¿Saben cuántas cucharitas de azúcar hay en una gaseosa? Mamá no me deja comerlo 12 más de una vez cucharaditas, al ¿no es año. cierto? Entonces, el exceso de azúcar también produce hiperglicemia. Y si tienes la tendencia, el factor de riesgo, con mayor razón. Pero la hiperlipidemia y la hiperglicemia se pueden modificar. Tú pasas a una dieta saludable, a una dieta con bastante verdura y fruta, y quitando la sal, quitando la grasa, y puedes disminuir los lípidos y puedes disminuir la glucosa. Hay turrones integrales. El sobrepeso y la obesidad también es otro factor de riesgo, también es un daño, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con dieta inadecuada y la actividad física. Por ejemplo, la generación de adolescentes de esta época, de este momento, es mucho más alta que la de ustedes. Pero también es más Por gordita a favor, veces. déjame hablar, ¿no? Sin comentarios. Es mucho más alta que ustedes. Ustedes obviamente son mucho más altos que mi generación. Pero he visto que la actividad física es muy pobre, y lo vamos a ver cuando presentemos algunos gráficos que vamos a mostrarles. De tal manera que los muchachos de hoy casi no tienen pantorrilla, ¿no es cierto? Son delgaditas. ¿Los han observado? Porque no hacen ejercicio, están con el celular, están con el visor, todo es control remoto, todo, hasta para abrir la puerta, control remoto. Entonces la actividad física es mínima y por tanto no desarrolla su músculo. Y el sobrepeso y la obesidad también son modificables. En algunos casos la hiperlipidemia y la hiperglicemia y el sobrepeso y la obesidad, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad está relacionado con el sexo, en las mujeres es mucho más frecuente que en los hombres, y si estás en pre o en menopausia, por ejemplo, la posibilidad de sobrepeso y obesidad es mucho mayor también en la mujer. Hace que eso sea más difícil de modificar. Pero en algunos casos, por ejemplo, si el sobrepeso y la obesidad se presenta en niños o en jóvenes, en adultos jóvenes, la posibilidad de modificarlo ahí sí es grande, con dieta adecuada y con actividad física. Entonces, en algunos casos esos tres últimos se comportan como modificables, ¿no? Y en algunos casos pequeños como no modificables. Para las 4 principales enfermedades no transmisibles, ustedes pueden observar que la alimentación inadecuada, el sedentarismo y la obesidad y el tabaco afectan a las 4. El alcohol para cardiovascular y cáncer, la presión alta para el cardiovascular y diabetes mellitus, y la glicemia y el colesterol elevado para el cardiovascular, diabetes y cáncer. De esa lista, ¿cuáles son modificables y cuáles son no modificables? Sedentarismo, la obesidad, tabaco, alcohol. La única que no es modificable es la hipertensión arterial. Todas las demás se pueden modificar, en la mayoría de los casos. Y acá tenemos, por ejemplo, haciendo epidemiología de factores de riesgo, actividad física. Y acá tenemos inactividad física, es decir, no hacen absolutamente ejercicio. Sedentarismo puro. Y es en adolescentes. Tenemos prevalencia de inactividad física en adolescentes, para el lado izquierdo, y para el lado derecho tenemos adultos. En el caso de Perú, no hay información en adultos. Y en adolescentes estamos en más del 75%. ¿No? Alrededor del 75%. Menos del 75%. Pero ustedes pueden observar que la prevalencia de actividad está del 75% para arriba, salvo en los países que no hay información. Especialmente en adolescentes de 11 a 17 años que van a la escuela. A pesar que van a la escuela. Y este de acá es, si el 75% o el 80% no hace actividad física, el 20% que sí lo hace, hay una proporción importante que hace insuficiente actividad física. En Perú no se dispone de información, esto es para adultos.
Pero ahí tenemos yo para hombres y tenemos para mujeres. ¿Cuál de ellos dos es el que menos, el que más insuficiente actividad física hace? ¿Dónde está más cargadito? En las damas, ¿no? Y ustedes observen que inclusive en América del Sur y en África son donde está concentrada la mayor cantidad de jóvenes que hacen o de adultos que hacen inactividad física. ¿Cierto? Recuérdense que las enfermedades no transmisibles predominan en países de ingresos bajos y medios. Y acá tenemos información de escolares o de adolescentes que van a la escuela. Hombres y mujeres. Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. ¿Qué sexo hace más insuficiente actividad física? Las mujeres. ¿Cierto? Las mujeres son las que más insuficiente actividad física hacen. ¿Dónde? Igual, América del Sur, África y el norte de Asia. Ahí también tenemos Australia. Para sobrepeso y obesidad, y acá dice más o menos cuál es el promedio del índice de masa corporal. Tenemos en el lado izquierdo para varones y en el lado derecho para mujeres. El IMC promedio está en rango de sobrepeso, es decir, está entre 25 y 29 como promedio de IMC para el país, incluyendo Perú. ¿No es cierto? Y este es sobrepeso. Acá hemos hablado de índice de masa corporal. El índice de masa corporal promedio para el Perú es sobrepeso. Pero acá estamos hablando ya de sobrepeso, proporción o prevalencia de sobrepeso. Tenemos lado izquierdo para hombres y lado derecho para mujeres, donde se observa mayor prevalencia de sobrepeso. A nivel mundial, tanto para hombres como mujeres, está alrededor más del 40%. ¿Cómo está en Perú? ¿Dónde es mayor en Perú? Este es mujeres, ¿qué color es? Este es varones, ¿qué color es? Amarillo. ¿Quién tiene más sobrepeso en el Perú? Y acá tenemos obesidad. La prevalencia de obesidad a nivel mundial está por encima del 20%. Más uno de cada 5 adultos tiene obesidad. ¿Y dónde se observa más? México y Estados Unidos. Estados Unidos para ambos sexos, ¿no? Estados Unidos para ambos sexos, pero se observa más obesidad en mujeres, ¿no? África y América del Norte. México también está incluido. Y en América del Sur, ¿qué país está incluido? Chile, pero solamente Chile. También está Uruguay. También está Uruguay. Y eso es en Perú. Hablamos de exceso de peso, o sea, la suma de sobrepeso más obesidad, y vemos que, por ejemplo, en menores de 5 años es bajísimo, pero a partir de los 5 se empieza a incrementar la obesidad. ¿Y qué cambio hay en menores de 5 con los de 5 años? ¿Qué cambio ocurre en su vida para que se produzca ese fenómeno? El colegio. Los niños van a la escuela, ¿no es cierto? Nido, patín, y de ahí a la primaria. ¿Y qué llevan? La lonchera no saludable, ¿no? La lonchera no saludable. Ahí va la gaseosa, ¿no? Va ¿cómo le llaman? Ahí son esos que dicen que es néctar de fruta. Fruguitos. Frugos, ¿no? Que no tiene, de fruta no tiene nada más que el sabor. Y además le van las hamburguesas, ¿no? Alimentos que no son nada saludables, y por eso se ve el incremento de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 9 años. Pero para suerte, en la adolescencia se produce el estiramiento, tanto de hombres como mujeres, y entonces se distribuye más o menos la proporcionalidad y disminuye la prevalencia de exceso de peso, pero reaparece en el adulto joven y la cima es en el adulto, ¿no?
Entonces en el adulto ustedes ven que la prevalencia está por encima del 40% con excepción de Huancavelica, ¿no? Con excepción de Huancavelica. Eso sí es irónico. Este es información de INEI y ustedes pueden observar que la prevalencia de exceso de peso, es decir, la suma de sobrepeso más obesidad, está por encima del 50%. Y en el caso del 2018 ya está en el 60%, es decir, de cada 5 adultos, 3 tienen exceso de peso. 3 tienen exceso de peso. Ese es con información de INEI. Con información del CENAM, del centro donde yo trabajo, ustedes tienen información del 2017-2018 y ustedes pueden observar que la prevalencia de obesidad es cercano al 25%, es decir, 1 de cada 4 adultos mayores de 18 años, porque el de INEI es de 15 a más, 1 de cada 5 adultos, pero 1 de cada 4 adultos tiene obesidad. Pero el sobrepeso es 2 de cada 5, ¿no? Más de un tercio, 2 de cada 5 tienen sobrepeso. Y en suma, tienen más del 60% de exceso de peso. Y aquí ustedes pueden verlo en las diferentes etapas de vida. Se puede observar que la mayor prevalencia de exceso de peso se presenta entre los 40 y los 50 años. ¿Y qué es esta línea? Si ustedes ven un flaco por ahí, como Rodrigo, tómenle foto, porque esos están en vía de extinción. De acá a unos años ya no vamos a conocer flacos, así que tomen foto para que digan, alguna vez éramos así.